¿Qué tal? Soy Juan Pablo Mancilla Ortega, presidente de Cirugía Cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. En esta ocasión revisaremos el tema de plastías mitrales y tricuspides. De manera inicial, es importante conocer la clasificación funcional de Carpentier. Una válvula mitral sana consta de válvulas móviles con una adecuada superficie de coaptación. Cuando existe alguna anomalía en alguno de estos rasgos, se puede producir una disfunción valvular. De acuerdo a la clasificación de Carpentier, en la cual se basa el movimiento de las valvas, tenemos un tipo 1 en el cual el movimiento de estas es normal, un tipo 2 en el cual el movimiento de estas es excesivo y un tipo 3 en el cual el movimiento se encuentra restringido, ya sea durante la diástole en la 3A o durante la sístole 3B. El abordaje para una plastía mitral se puede realizar a nivel del surco intraauricular posterior, también llamado como surco de Söderdahl. En este, una vez instituida la circulación extracorpórea, se diseca el surco interauricular y se dividen las dos aurículas hasta la fosa oval, como podemos ver en la imagen A. De esta manera se expone todo el techo de la aurícula izquierda, en la cual se hace una incisión después de que el corazón ha sido detenido por cardioplegia. La incisión se extiende hacia arriba hasta 1 centímetro desde la vena cava superior y hacia abajo hasta el punto medio entre la vena pulmonar inferior derecha y la vena cava inferior. Como alternativa, existe el abordaje transeptal en el cual, tras realizar una atratomía longitudinal derecha, se inserta el tabique a través de la fosa oval hacia el espacio entre el seno coronario y el orificio de la vena cava inferior. Una vez realizado este, se colocan suturas invertidas para sujetar el borde septal y exponer de mejor manera la válvula mitral. Para la reparación se elige la técnica mediante la clasificación de Carpentier. Principios de la reconstrucción son preservar o restaurar el movimiento completo de las valvas, crear una buena superficie de coaptación, remodelar y estabilizar todo el espacio anular. En los primeros años de la cirugía valvular, la dilatación anular se consideraba la causa principal de insuficiencia de la válvula mitral. Con la excepción de las técnicas de Mangon de imbricatura de la valva posterior, las técnicas de reparación habituales implicaban suturas colocadas en las comisuras o bandas de telas que soportaban el anillo, de tal manera que el orificio de la válvula mitral se estrechaba. La insuficiencia o estenosis valvular mitral recurrente era frecuente como resultado de la disfunción de las valvas, el proceso persistente de dilatación anular y la transformación fibrosa de la comisura aplicada. Estas técnicas paliativas de estrechamiento fueron progresivamente abandonadas, mientras que durante el mismo periodo se empezaron a disponer de prótesis mecánicas. El concepto de anuloplastia remodeladora mediante anillos protésicos fue introducido en 1968 y con ello el resurgimiento de la reparación de la válvula mitral. Los anillos de anuloplastia de remodelación aseguran el anillo en una posición sistólica favoreciendo una superficie óptima de coaptación. El anillo Classic fue diseñado principalmente para la enfermedad valvular reumática. Su núcleo de titanio proporciona la rigidez óptima necesaria para lograr la remodelación de un anillo altamente fibrótico. Sin embargo, el anillo está abierto para proporcionar cierta flexibilidad.
El anillo oficio, diseñado preferentemente para enfermedades valvulares degenerativas, tiene un mayor diámetro antero-posterior y un área de orificio mayor. Es una estructura semirrígida compuesta por capas alternas de material plástico, hielo y mineral que le otorga flexibilidad selectiva. La forma de silla de montar del anillo se adapta al contorno de este. El anillo isquémico, diseñado específicamente para pacientes con disfunción isquémica tipo 3B, tiene una estructura rígida de titanio para garantizar su rigidez. Para la selección del anillo es necesario medir primero la base, el nivel de la valva anterior y después la altura. La medición de la base de la valva anterior requiere la colocación de dos suturas de referencia en las comisuras. Cada medidor presenta dos muescas que deben colocarse de manera que coincidan con las suturas comisurales. En las imágenes del lado derecho, en la A, tenemos un anillo muy corto, en el B, un anillo muy grande y en el lado C, un anillo con una medición adecuada. Una vez realizada la medición de la base, se procede a realizar la medición de la altura. La valva se despliega mediante tracción vertical hacia abajo sobre las cuerdas marginales usando dos ganchos. El número de anillos se selecciona según el calibre y el tipo de anillo según el proceso patológico. Un anillo clásico cuando se trata de una valvulopatía reumática, un anillo oficio en una valvulopatía degenerativa, un anillo isquémico en una válvula isquémica. En caso de discrepancia entre dos tallas, se debe elegir la talla mayor. Si el borde libre de la valva anterior se extiende de 2 a 4 milímetros más allá del borde inferior del medidor seleccionado, se utiliza un anillo oficio de un tamaño más grande para prevenir el riesgo de movimiento anterior sistólico de la valva anterior. En raras ocasiones, el borde libre de la lámina anterior se extiende 5 milímetros o más allá del borde inferior del medidor seleccionado. En este caso, se debe seleccionar un anillo Classic de una talla mayor, cuyo diámetro vertical se aumenta doblando sus extremos para que coincida con la altura de la valva anterior. La colocación adecuada de las suturas requiere la identificación correcta del anillo mitral. La aguja debe penetrar la unión auriculovalvular 1 milímetro fuera de la bisagra en el borde del anillo anterior, en el caso del borde del anillo posterior a 2 milímetros, con la punta orientada hacia la cavidad ventricular, para evitar lesiones en el caso del anillo anterior en las cúspides aórticas. El ángulo entre la aguja y la bisagra de la valva debe ser inferior a 10 grados para evitar que se enganchen las cuerdas secundarias. Una vez que la punta de la aguja llega a la cavidad ventricular, la rotación de la muñeca del cirujano garantiza la orientación adecuada de la aguja hacia la aurícula izquierda a 1 milímetro fuera de la bisagra, avanzando entre punto y punto 2 milímetros y entre cada entrada y salida 10 milímetros. Cuando se utiliza un anillo oficio, las suturas deben penetrar la banda de costura dentro de la línea de sutura verde para evitar golpear o atravesar el núcleo metálico del anillo. Cuando se utilizan los anillos clásico o isquémico, la aguja debe pasarse alrededor de la sutura circunferencial verde que marca la banda de costura. La función normal de la válvula mitral implica que el borde libre de las valvas permanece al mismo nivel y de 5 a 10 milímetros por debajo del plano del orificio durante la sístole para asegurar una adecuada coaptación de las valvas y competencia valvular. El prolapso de las valvas o funcional tipo 2 es una disfunción valvular en el cual el borde libre de una valva sobrepasa el plano del orificio mitral durante la sístole. La elección de la técnica de reparación depende de las siguientes condiciones anatómicas: extensión del prolapso, grado de prolapso y lesiones que producen el prolapso. La resección triangular es una técnica muy útil, pero solo debe utilizarse cuando la porción prolapsada es pequeña y representa menos de una quinta parte de la longitud del margen libre de la valva anterior. Los límites del área prolapsada se identifican por las cuerdas adyacentes o alargadas, que pasan dos ganchos o suturas de sujeción dos ceros a su alrededor. Una tracción suave permite visualizar el triángulo del tejido a resecar. Se coloca una sutura de 5 ceros para identificar el vértice del triángulo. La resección triangular se realiza con tijeras curvas para producir una curvatura ligeramente convexa de los dos lados del triángulo. Esto proporciona una curvatura óptima en la válvula reparada. Luego se suturan los dos bordes de las valvas utilizando suturas de poliéster 4 o 5 ceros dependiendo del grosor de las valvas.
Estas suturas se pueden invertir o preferiblemente invertir para proporcionar una superficie de flotación más regular sin sobresalir nudos. En el último caso, los nudos se colocan en el lado ventricular de la valva. La fijación de la valva en las cuerdas secundarias está indicada siempre que una cuerda secundaria fuerte o alargada y de al menos 2 milímetros de espesor está a menos de 5 milímetros del borde libre de un segmento prolaxado bien flexible. Se pasan dos suturas monofilamento 5-0 a través de las cuerdas, tomando 2/3 de su espesor y luego a través del borde libre de la valva en los niveles correspondientes. Posteriormente se anudan y cortan las suturas. Cuando la distancia entre las cuerdas y el borde libre de la valva es mayor a 5 milímetros, se prefiere una transposición de cuerdas secundarias. La transposición de cuerda secundaria de valva anterior se suele realizar en caso de prolapso extenso por ruptura de cuerda. Para esto se explora el lado ventricular del área prolapsada. Se selecciona una o dos cuerdas secundarias dependiendo de la extensión del prolapso. Estas cuerdas seleccionadas se cortan de 1 a 2 milímetros de su unión de la valva. Las cuerdas secundarias suelen ser unos pocos milímetros más largas que su contraparte marginal, de modo que esta longitud adicional está disponible para asegurar las cuerdas al borde de la valva. La longitud de cada cuerda separada se compara con una cuerda adyacente no alargada. Se coloca una sutura monofilamento 5 ceros a través de todo el espesor de la cuerda en el nivel apropiado y luego a través del borde de la valva. El extremo superior de esta sutura se vuelve a colocar dos veces de la misma manera, formando así una doble figura de 8. Lo ideal es colocar el nudo debajo de la hoja y el borde libre. El número óptimo de cuerdas que se deben transferir al borde de la valva se basa en el principio de que ninguna porción del borde libre mayor a 4 milímetros debe quedar sin soporte. Para la transposición de cuerda de la valva posterior a anterior, es necesario primero identificar el segmento de la valva posterior que mida hacia el área prolapsada de la valva anterior. Una tira de aproximadamente 3 milímetros de ancho de tejido de la hoja posterior a lo largo del borde de la hoja se moviliza con sus cuerdas de soporte. La longitud de la tira es aproximadamente igual a la longitud del área prolapsada. La cabeza del músculo papilar que une las cuerdas correspondientes se moviliza hacia la lámina anterior y mediante división. La tira de la valva posterior se vuelve a unir al borde libre del área prolapsada usando suturas 5 ceros. Luego se reconstruye la valva posterior cerrando el defecto, para lo cual se pasa sutura del 5 ceros en los dos extremos del área resecada. Luego, una tracción suave sobre esta sutura produce una aplicatura del tejido de la valva que se asegura mediante suturas interrumpidas, restaurando con ello así la continuidad de la valva. En el caso de las cuerdas artificiales, su ajuste se puede realizar a nivel de la válvula o a nivel ventricular. El ajuste a nivel de la válvula ocupa una cuerda de referencia no alargada, la cual se tira hacia arriba mediante un gancho o una sutura de tracción. Su longitud se mide mediante un gancho graduado. Se pasa una sutura de politetrafluoroetileno de doble brazo 5-0 a través del manguito fibroso de la punta del músculo papilar correspondiente al área del prolapso, manteniendo con cuidado la sutura a 2 o 3 milímetros de las cuerdas nativas adyacentes. Esta sutura se pasa una vez más para lograr una fijación en forma de 8 y luego se anuda dejando dos extremos de igual longitud. Los teflones se utilizan solo si la punta del músculo papilar es muscular en lugar de fibrosa. Se pasa un extremo de la sutura a través del borde libre del área prolapsada. Utilizando la cuerda no alargada como referencia, es una marca la cuerda artificial en el nivel apropiado. Luego se pasa el otro extremo de la sutura a 3 milímetros del sitio de inserción del primer extremo a través del borde libre del área prolapsada. Se pasan los dos extremos de las cuerdas artificiales a través del borde libre de la valva una vez más para poder hacer el nudo en el lado ventricular. El intervalo óptimo entre ellos es de 3 a 4 milímetros. En prolapso extenso por elongación de cuerdas, cuando es menor a 10 milímetros, se puede utilizar una plastía deslizante del músculo papilar. Cuando solo unas pocas cuerdas que surgen del músculo papilar o una cabeza de músculo papilar se alargan mientras que las demás no, después de haber expuesto el músculo papilar, la porción que une las cuerdas alargadas se divide longitudinalmente y se resutura a la otra porción en un nivel inferior
usando suturas de monofilamento 4 ceros pasadas superficialmente. La longitud de la división y por tanto el desplazamiento deslizante hacia abajo es igual al grado de prolapso de la valva. Las suturas se atan suavemente teniendo cuidado de no dejar ningún espacio residual entre las dos mitades del músculo papilar. Siempre que el músculo papilar es demasiado delgado para dividirse, la cuerda alargada puede eventualmente separarse con su manguito fibroso de soporte y volverse a unir en un nivel inferior al mismo músculo papilar o al músculo papilar adyacente. El acortamiento de cuerdas está indicado cuando la elongación de éste es mayor a 10 milímetros. Para esto se realiza una incisión longitudinal dentro de la mitad superior del músculo papilar. Se pasa un extremo de una sutura 4 ceros de doble brazo con un pequeño parche de pericardio a través de un lado de la zanja a una distancia de la punta del músculo papilar igual a la mitad del exceso de longitud de las cuerdas. Luego se pasa el otro extremo con la compresa alrededor de las cuerdas que se van a cortar y luego a través del otro lado de la zanja al mismo nivel de longitud de las cuerdas que se van a enterrar en la zanja. El grado de acortamiento es el doble de la distancia entre la punta fibrosa del músculo papilar y el nivel al que se colocó la sutura a través del músculo papilar. Luego se anuda suavemente esta sutura dentro del posicionamiento mientras se dispone con cuidado el parche de pericardio para evitar el contacto directo entre las cuerdas y el material de sutura. La zanja se cierra firmemente con 2 o 3 puntos de colchonero 4 ceros adicionales colocados transversalmente en el manguito fibroso del músculo papilar. Cuando el prolapso extenso es secundario a una ruptura del músculo papilar, se suele realizar una reimplantación de este. La técnica a utilizar depende del tipo de lesión observada. Una rotura completa de un músculo papilar, rotura de una cabeza de músculo papilar, prolongación del músculo papilar. Para esto se coloca una sutura de tracción alrededor de las cuerdas tendinosas que surgen de un músculo papilar no roto para que sirva como nivel de referencia del borde libre de la lámina. Elimina todo el tejido necrótico de la cabeza del músculo papilar roto, dejando un pequeño manguito fibroso de 4 o 5 milímetros que une a las cuerdas. El manguito fibroso se sujeta y se retrae a nivel subvagular, de modo que toque la pared del miocardio en una posición que restablezca la tensión adecuada en las cuerdas. El nivel del borde del velo correspondiente se compara con el nivel de referencia identificado en un segmento de velo no prolapsado. 5 milímetros por encima del punto de contacto se crea una zanja vertical de 1 centímetro de largo y 5 milímetros de profundidad en la pared del ventrículo con una cuchilla. Primero se pasan 2 suturas de colchonero 4 ceros a través del manguito fibroso y luego a través de los bordes de la zanja lo más profundo posible. La tracción sobre estas suturas asegura el manguito fibroso dentro de la zanja. Luego se atan las suturas y se utilizan 2 suturas transversales adicionales para cerrar aún más la zanja alrededor del manguito fibroso. La disfunción de la válvula posterior tipo 2 es la disfunción más frecuente en la insuficiencia de la válvula mitral causada por valvulopatía degenerativa. También se puede encontrar en otras etiologías como la endocarditis bacteriana e incluso la valvulopatía reumática en niños pequeños. El prolapso suele afectar a P2, pero puede extenderse a P3 y más raramente a P1. Generalmente se debe a rotura y o alargamiento de las cuerdas. La resección triangular de la válvula es una técnica que evolucionó a partir de la aplicatura histórica de Magón, técnica que era eficiente pero tenía la única desventaja de dejar un segmento de tejido patológico que más tarde podría causar proliferación fibrosa y retracción. Para la resección cuadrangular complicatoria anular, primero se deben identificar las cuerdas normales en los límites del prolapso. Aproximadamente a 2 o 3 milímetros de estas cuerdas normales se proyecta una línea de resección desde el margen libre hasta el anillo, de modo que se forme un trapezoide o rectángulo, que reseca el tejido de la lámina delimitado por el trapezoide. Las cuerdas secundarias cercanas a los bordes de la resección se cortan para facilitar la movilización de la hoja. Luego se mide la altura de los restos de la hoja posterior. Siempre que la altura de los restos sea menor a 20 milímetros y el espacio residual sea menor a 20 milímetros, se utiliza un aplicador del anillo. Se coloca una sutura interrumpida de 2 ceros a través del anillo en los límites del área resecada. Ejercer tracción sobre esta sutura facilita la colocación de otra sutura interrumpida
en forma de 8 para cerrar el segmento anular aplicado en una de las suturas, asegurándose de que los dos restos de hojas queden bien aproximados. Luego se restablece la continuidad de la valva utilizando suturas 5 ceros evertidas o invertidas. Se examina la línea de sutura para identificar defectos residuales ocasionados. Las incisiones clásicas para el abordaje tricúspide son una triotomía vertical o horizontal. De igual forma, se puede realizar una triotomía semicircular que circunscribe la implantación de la cánula de la vena cava inferior, inhibizando la lesión de las vías de conducción y proporcionando una visualización más directa de la válvula tricúspide. El anillo protésico utilizado para la anuloplastia de la válvula tricúspide difiere del anillo diseñado para la anuloplastia mitral. Tiene una forma ovalada que replica la configuración sistólica del orificio tricúspide normal. El tamaño del anillo protésico se elige según el área de superficie de tejido de la valva. Esto se evalúa mediante dos mediciones. La primera es la medida de la base de la válvula septal, que no se ve significativamente afectada por la dilatación anular. Para facilitar esta medición se coloca una sutura en la comisura posteroseptal. Cada medidor tiene dos muescas en su segmento septal que se utilizan para medir este segmento anular. Una muesca debe corresponder a la comisura anteroseptal y el otro a la sutura colocada en la comisura posteroseptal. La segunda y más importante medida es el área de superficie del tejido de las valvas adherido a las cuerdas que surgen del músculo papilar anterior. La tracción se ejerce con una pinza en ángulo recto sobre las cuerdas que surgen del músculo papilar anterior para exponer el tejido de las valvas adheridas a estas cuerdas. Esto comprende una gran porción de la valva anterior y una pequeña porción de la valva posterior. Una vez seleccionado el anillo, se colocan una serie de suturas horizontales 3 ceros en puntos equidistantes alrededor del anillo tricúspide. Para colocar estas suturas adecuadamente en el anillo, se debe agarrar el tejido de la valva transversalmente y separado de su unión para visualizar su bisagra. La primera sutura septal debe colocarse posterior a la línea media de la inserción de la valva septal, a través de la bisagra misma de esta valva para evitar lesiones en el haz de His. La siguiente sutura de septal se coloca de la misma manera hacia la comisura posteroseptal. Las suturas correspondientes a las valvas anterior y posterior se colocan dentro del anillo, es decir, a 2 milímetros de la unión auriculo-ventricular. Luego se pasan las suturas a través del anillo seleccionado. Se utiliza un espaciado igual para las suturas de la valva septal, mientras que se utiliza un espaciado reducido para las suturas que surgen de las valvas anterior y posterior, especialmente para las que surgen de las comisuras. Esto sería todo, gracias.